El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México estaba en silencio religioso cuando Elena Castillo entró al escenario. Sus zapatillas de punta tocaban el piso de madera con esa ligereza que solo décadas de entrenamiento pueden crear. El vestido blanco flotaba alrededor de su cuerpo como nubes capturando luz, pero algo estaba mal. Todos en la audiencia podían sentirlo. La forma en que pausaba entre movimientos, cómo su respiración parecía más pesada de lo que debería, cómo sus manos temblaban casi imperceptiblemente cuando se elevaban sobre su cabeza. En la primera fila, el crítico de danza Rodrigo Tobar fruncía el ceño. A su lado, la directora artística de Bellas Artes, Beatriz Flores, sostenía el programa tan apretado que sus articulaciones estaban blancas. Elena tenía 32 años y estaba en la cima de su carrera. Primera bailarina del Palacio de Bellas Artes, invitada a compañías en París, Nueva York, Moscú, comparada con las leyendas. Llamada la bailarina más brillante de su generación por la crítica internacional. Pero esa noche, en esa presentación especial de Giselle, algo era claramente diferente. Ella completó la variación del primer acto. Los aplausos fueron educados, no entusiastas. Murmullos comenzaron a esparcirse por la audiencia. ¿Está enferma? ¿Perdió la forma? ¿Está teniendo un mal día? Entre bastidores, el director artístico Paulo Mendoza se sostenía la cabeza entre las manos. Críticos de 3 continentes estaban en la audiencia. Esa era la noche que definiría la siguiente fase de la carrera de Elena, y ella estaba claramente por debajo de lo esperado. Cuando Elena salió del escenario en el intermedio, sus piernas casi cedieron. Su pareja de baile, Ricardo Torres, la sostuvo del brazo. «Elena, ¿qué está pasando?», susurró urgentemente. «¿Necesitas un médico?». Ella negó con la cabeza, apartándolo. «Estoy bien, solo necesito un minuto». Pero no estaba bien. Sus manos temblaban incontrolablemente ahora. Su visión se nublaba en los bordes, y el dolor de cabeza que la había atormentado durante semanas estaba tan intenso que cada latido de su corazón parecía un martillo contra su cráneo. Beatriz Flores entró al camerino como un huracán. «Elena, necesitas decirme qué está pasando. Ahora, puedo cancelar el segundo acto. Decir que estás indispuesta». «No». La voz de Elena salió más alta de lo que pretendía. «No voy a cancelar. No esta noche». «Entonces dime qué está mal», insistió Beatriz, su voz mezclando autoridad con genuina preocupación. Elena miró hacia el espejo de su camerino. Vio su propio reflejo. Piel demasiado pálida, ojos con ese brillo febril, cabello recogido en el moño perfecto que usaba desde los 6 años, 32 años de ballet. Toda una vida dedicada a ese arte. «Y ahora tengo cáncer», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz quedó completamente inmóvil. Ricardo, que aún estaba en la puerta, dejó escapar un sonido estrangulado. Elena continuó, su voz mecánica ahora, como si estuviera leyendo un guión. «Glioblastoma, tumor cerebral, etapa 4, inoperable. Lo descubrí hace 3 meses. Los médicos dicen que tengo entre 4 y 6 meses. Las palabras cayeron en el camerino como bombas. Beatriz se sentó pesadamente en una silla. Ricardo se cubrió la boca con las manos. «3 meses», susurró Beatriz. «¿Supiste durante 3 meses y no dijiste nada?». Elena se volvió hacia ella, y ahora había lágrimas corriendo por su rostro, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Qué debería haber dicho? «Hola, me estoy muriendo, pero aún quiero bailar». Me habrían quitado del escenario, me habrían puesto en licencia médica, me habrían convertido en una paciente antes de que pudiera ser una bailarina. Su voz se quebró completamente. «La danza es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Si no puedo bailar, entonces ya estoy muerta». Ricardo se acercó abrazándola. Beatriz se unió a ellos, las 3 personas llorando juntas en ese pequeño camerino mientras la audiencia esperaba el segundo acto. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión. Se limpió las lágrimas, rehizo el maquillaje rápidamente, miró a Beatriz con determinación feroz. «Voy a terminar esta presentación», dijo, «y después voy a convocar una conferencia de prensa. Voy a contar la verdad, toda ella». Beatriz intentó argumentar que debería descansar,
buscar segundas opiniones, tratamientos experimentales. Pero Elena fue firme. Beatriz, no entiendes. Cada día que pasa pierdo un poco más. Mi equilibrio ya está comprometido. Los temblores están peor. Mi visión a veces veo doble. Si espero una semana más, quizás no pueda bailar nada. Así que es ahora, esta noche, y todas las noches que aún pueda. El segundo acto de Giselle es donde la protagonista, ya muerta, regresa como espíritu para salvar al hombre que amó. Es etéreo, sobrenatural, exige ligereza que desafía la gravedad. Cuando Elena volvió al escenario, algo había cambiado, no en su técnica, que estaba visiblemente comprometida, pero en su presencia. Bailaba como alguien que sabía que cada movimiento podría ser el último. Había urgencia en cada arabesque, devoción en cada pirueta. No era técnicamente perfecta, pero era visceralmente verdadera. La audiencia lo sintió. Las conversas cesaron. Los críticos dejaron de hacer anotaciones. Todos simplemente observaban mientras Elena Castillo transformaba limitaciones en arte. Cuando completó la variación final, un solo devastador donde Giselle perdona a su amado y desaparece al amanecer, no había un ojo seco en la audiencia. Los aplausos fueron ensordecedores. No eran aplausos educados. Era una ovación de pie que duró 15 minutos. La gente lloraba abiertamente. Críticos que habían visto décadas de presentaciones sabían que habían atestiguado algo extraordinario, incluso sin saber exactamente qué. Elena hizo sus reverencias, lágrimas fluyendo libremente ahora. Cuando finalmente salió del escenario, sus piernas cedieron. Ricardo la sostuvo antes de que cayera. Beatriz ya estaba organizando todo. Canceló los compromisos inmediatos de Elena. Convocó una conferencia de prensa para la mañana siguiente y llamó discretamente al mejor oncólogo de la Ciudad de México, doctor Fernando Silva, suplicando que viniera al teatro inmediatamente. El doctor Silva llegó una hora después. Encontró a Elena en su camerino, aún usando el vestido de Giselle mirando su reflejo. Era un hombre de 50 y pocos años, cabello entrecano, ojos gentiles pero directos. Examinó a Elena allí mismo, haciendo preguntas clínicas sobre síntomas, progresión, tratamientos intentados. Cuando terminó, su expresión era grave. Señorita Castillo, los médicos que la diagnosticaron estaban en lo correcto. El glioblastoma en su etapa es terminal, no hay cura. Elena asintió. Ella ya lo sabía. Había hecho las paces con eso, o tanto como era posible. Pero, continuó el doctor Silva, hay cosas que podemos hacer. Radiación para retardar el crecimiento, medicamentos para controlar los síntomas, fisioterapia para mantener la movilidad el mayor tiempo posible. No salvará su vida, pero puede dar más tiempo. Tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. El médico dudó. Con tratamiento agresivo, quizás 8 a 10 meses. Quizás un año, si tenemos suerte. ¿Y sin tratamiento? 4 a 6 meses. Como sus otros médicos dijeron. Elena procesó la información. 8 a 10 meses con tratamiento que la dejaría débil, nauseabunda, incapaz de bailar. O 4 a 6 meses haciendo lo que amaba. ¿Existe alguna forma, preguntó cuidadosamente, de controlar los síntomas sin tratamiento agresivo? ¿Algo que me permita seguir bailando? El doctor Silva la miró con comprensión triste. ¿Quieres seguir bailando? No era pregunta, pero ella respondió de todos modos. No es querer, es necesitar. Doctor, ¿tiene algo que ame más que su propia vida? ¿Algo que define quién es? Él pensó en su hija que había muerto a los 7 años de leucemia. Pensó en cómo pasó cada minuto posible con ella, no en hospitales, sino creando recuerdos, parques, risas, historias antes de dormir. Entiendo, dijo simplemente. Sí, puedo prescribir medicamentos para controlar síntomas, esteroides para reducir la hinchazón cerebral, anticonvulsivos, analgésicos fuertes. No detendrá la progresión, pero le ayudará a funcionar. Por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Honestamente, quizás 3 meses de relativa funcionalidad. Después de eso, no necesitó terminar. Elena extendió la mano. 3 meses. 3 meses de baile. Acepto. La conferencia de prensa en la mañana siguiente fue uno de los eventos más cubiertos de la historia cultural mexicana.
Periodistas de todo el mundo llamaron para preguntar si los rumores eran ciertos. Elena se sentó frente a docenas de cámaras, micrófonos, reporteros ansiosos. Beatriz estaba a su lado. El doctor Silva también, a petición de ella. Comenzó con voz calmada pero firme. Gracias a todos por venir. Tengo un anuncio importante que hacer. La sala quedó en silencio absoluto. Hace 3 meses me diagnosticaron glioblastoma, un cáncer cerebral agresivo y terminal. Los médicos me dieron entre 4 y 6 meses de vida. El caos que siguió fue inmenso. Reporteros gritando preguntas, cámaras disparando, exclamaciones de shock. Beatriz tuvo que pedir orden repetidamente. Elena continuó cuando el ruido disminuyó. Sé que esta noticia es devastadora. Lo fue para mí también. Pero decidí que no voy a pasar mis últimos meses en tratamientos que me dejarán demasiado débil para hacer lo que amo. En cambio, voy a bailar. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. Voy a bailar cada noche que mi cuerpo permita. Voy a hacer presentaciones que siempre soñé. Voy a enseñar a jóvenes bailarines. Voy a vivir cada momento restante haciendo lo que amo. Y haré todo esto públicamente, porque quiero que el mundo vea que incluso en los momentos más oscuros aún podemos crear belleza. Un reportero levantó la mano. Señorita Castillo, sus médicos apoyan esta decisión. El doctor Silva se inclinó hacia el micrófono. Como oncólogo, mi instinto es recomendar tratamiento agresivo, pero como ser humano que respeta la autonomía del paciente, apoyo completamente la decisión de la señorita Castillo. Ella eligió calidad sobre cantidad, y haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que tenga ambas el mayor tiempo posible. Otra reportera, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿qué quiere que la gente recuerde sobre usted? Elena sonrió tristemente. No quiero que me recuerden como la bailarina que murió joven. Quiero que me recuerden como la bailarina que vivió completamente, que no desperdició un solo momento, que transformó la tragedia en arte. La conferencia duró 2 horas. Cuando finalmente terminó, Elena estaba exhausta, pero también sintió algo que no había sentido en meses. Ligereza. El peso del secreto había sido quitado. En los días siguientes, la historia explotó globalmente. Bailar hasta el final se volvió tendencia mundial. Millones de personas compartían la historia de Elena. Ofertas llegaban de todo el mundo. Coreógrafos queriendo crear piezas especiales para ella, teatros ofreciendo sus escenarios, bailarines queriendo bailar con ella. Pero también hubo críticas. Algunos médicos argumentaban públicamente que estaba siendo irresponsable, que debería buscar tratamiento agresivo. Algunos críticos de danza decían que estaba explotando su enfermedad para llamar la atención. Algunos religiosos afirmaban que estaba rindiéndose en lugar de luchar. Elena leyó todo. Vinieron las lágrimas, pero también la determinación. Una semana después de la conferencia, recibió una carta. Era de una niña de 14 años llamada Jimena, que tenía leucemia. «Querida Elena», comenzaba la carta con letra temblorosa, «tengo 14 años y he estado luchando contra el cáncer durante 2 años. Estoy cansada. Los tratamientos me ponen tan enferma. Todos me dicen que sea fuerte, que nunca me rinda, pero a veces solo quiero descansar». La carta continuaba. «Cuando vi su conferencia, lloré. No porque usted se esté muriendo, aunque eso es muy triste, sino porque me dio permiso para vivir a mi manera, para elegir lo que importa para mí. Me dio valor para decirles a mis padres que quiero dejar la quimioterapia y solo pasar tiempo con ellos. Tiempo de calidad, no tiempo de hospital». Elena terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Esa carta cristalizó todo. No era sobre ella. Era sobre darle a la gente permiso para vivir auténticamente, incluso, especialmente, cuando el tiempo es limitado. Le respondió a Jimena personalmente, un gesto que comenzó una correspondencia que cambiaría a ambas. 2 semanas después del anuncio, Elena estaba en los estudios de ensayo del Palacio de Bellas Artes, cuando llegó una visita inesperada. Era una mujer de unos 40 años, vestida simplemente, con expresión nerviosa. Se presentó como Mariana Suárez, coreógrafa independiente de una pequeña compañía de danza en Veracruz. «Señorita Castillo», comenzó Mariana, sus manos retorciéndose nerviosamente. «Sé que está siendo inundada con ofertas de coreógrafos famosos.
Pero vine a pedir algo diferente. Elena, curiosa, le pidió que continuara. Mariana sacó una libreta gastada de su bolso. Mi hermana Camila murió hace 5 años de cáncer de páncreas. Ella tenía 28 años y era bailarina, como usted. Cuando supo que se estaba muriendo, me pidió que creara una pieza para ella. Una pieza sobre vivir completamente, sobre no tener miedo a la muerte. La voz de Mariana se quebró, pero no pude. Tenía tanto miedo, tanta rabia. La rabia me paralizó. Camila murió antes de que pudiera crear esa pieza, y vivo con ese arrepentimiento todos los días. Extendió la libreta hacia Elena. Este es el cuaderno donde comencé a coreografiar esa pieza. Nunca la terminé, pero cuando la vi a usted, cuando la escuché hablar, sentí que quizás era el momento. Quizás usted podría bailar lo que Camila nunca pudo. Elena abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de dibujos de movimientos, notas sobre emociones, fragmentos de música sugeridos. Era fragmentado, incompleto, pero había algo profundamente bello allí. ¿Quiere que baile esto?, preguntó Elena. Mariana negó con la cabeza, lágrimas corriendo libremente ahora. No, quiero que lo creemos, juntas. Usted baila lo que yo nunca pude terminar para Camila, y en el proceso, quizás ambas encontremos, no sé, quizás paz, quizás significado. Elena miró esas páginas gastadas, marcadas por años de arrepentimiento y amor no expresado. Miró a Mariana, viendo en ella no a una coreógrafa desconocida, sino a un alma gemela en dolor. Sí, dijo simplemente, vamos a crearlo. Los próximos 10 días fueron los más intensos de la vida de Elena. Ella y Mariana trabajaban 8, 10, 12 horas al día. Ricardo se unió como pareja de baile. Otros miembros de la compañía ofrecieron ayuda. La pieza tomaba forma. La llamaron Última Primavera, un título que cargaba tanto esperanza como melancolía. Era sobre una mujer que sabía que vería su última primavera y decidía vivir cada momento como si fuera eterno. Tenía 3 actos. El primero representaba negación, movimientos rígidos, repetitivos, atrapados en patrones seguros. El segundo era rabia y negociación, movimientos violentos, caóticos, una lucha contra lo inevitable. El tercero era aceptación, movimientos fluidos, pacíficos, un baile con la muerte en lugar de contra ella. Mariana coreografió con brutal honestidad. Había momentos donde Elena literalmente caería, no por accidente sino a propósito, y tendría que encontrar belleza al levantarse. Había momentos donde otros bailarines representarían síntomas físicos, rodeándola, limitándola, pero ella bailaría a través de ellos. Era devastador, era hermoso, era verdadero. Al 10º día, la pieza estaba completa. Programaron el estreno para 5 días después. Sería en el Palacio de Bellas Artes, abierta al público gratuitamente. Beatriz aseguró que las cámaras filmaran para la posteridad y para aquellos que no pudieran asistir personalmente. Pero en esos 5 días de ensayos finales, el cuerpo de Elena comenzó a fallar visiblemente. Se desmayó 2 veces. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener agua. Su visión estaba tan comprometida que Ricardo tuvo que guiarla físicamente en algunos movimientos. El doctor Silva le suplicó que cancelara. Elena, tu cuerpo no aguanta. Podrías tener una convulsión en el escenario. Podrías morir en el escenario. Elena lo miró con esa determinación feroz que él había aprendido a reconocer. Entonces moriré haciendo lo que amo. Hay peores formas de partir. La noche anterior al estreno, Elena se sentó con su madre en el pequeño departamento donde ahora vivían juntas. Vera había abandonado todo para pasar cada momento restante con su hija. «Mamá», dijo Elena, su voz débil pero clara, «necesito que me prometas algo». Vera sostuvo la mano de su hija. «Lo que sea. Mañana, cuando suba a ese escenario, no quiero que llores. No quiero lágrimas de lástima o tristeza. Quiero que observes como siempre observabas cuando tenía 6 años y bailaba en nuestro departamento, con alegría, con orgullo, con amor». Vera intentó responder, pero las palabras no salieron. Solo asintió, lágrimas ya corriendo. Elena continuó, y ahora ella también lloraba. «Y después, cuando me vaya, no importa si es mañana o la semana que viene, quiero que vivas, realmente vivas. Viaja, ama,
Haz cosas que nunca hiciste porque tenías miedo o por ser práctica. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, susurró Vera. Te lo prometo, mi niña. Pasaron esa noche conversando. Elena contó historias de su carrera que nunca había compartido. Vera contó historias de la infancia de Elena que ella no recordaba. Rieron, lloraron, llenaron 15 años de silencio con una noche de conexión. Cuando el sol comenzó a salir, Elena miró por la ventana. Mi última primavera, murmuró. Y es hermosa. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno mucho antes de que abrieran las puertas. Miles de personas hacían fila afuera. Los boletos gratuitos se agotaron en minutos. Pantallas gigantes se instalaron en las calles aledañas para aquellos que no pudieron entrar. Jimena, la niña de 14 años con leucemia que le había escrito a Elena, estaba en la primera fila con sus padres. Elena había insistido. Otros pacientes de cáncer ocupaban secciones enteras, familias en duelo, personas enfrentando sus propias mortalidades, pero también había amantes de la danza de todo el mundo, críticos de París, Nueva York, Moscú, bailarines famosos que vinieron a rendir homenaje, cámaras de docenas de países transmitiendo en vivo. Entre bastidores, Elena estaba siendo preparada. La maquillista Sofía lloraba mientras aplicaba base en el rostro pálido de Elena. El diseñador de vestuario, Marcos, ajustaba el vestido con manos temblorosas. El doctor Silva estaba presente, con equipo médico de emergencia preparado. Revisó los signos vitales de Elena. No eran buenos. Presión arterial peligrosamente baja, latidos cardíacos irregulares. Dijo que ella no debería hacerlo, pero Elena ya se estaba poniendo las zapatillas. Ricardo apareció, hermoso en su vestuario, pero con ojos rojos de tanto llorar. Tengo miedo, admitió. Miedo de que algo le pase allá arriba. Elena tocó su rostro gentilmente. Ricardo, fuiste mi pareja durante 10 años. Bailamos en 3 continentes. Creamos magia juntos. Si algo pasa hoy, al menos pasará mientras hacemos lo que siempre hicimos mejor. Mariana apareció, su expresión mezclando orgullo maternal y terror puro. La pieza que comenzamos para Camila, dijo, su voz temblando, usted la terminará para ella, y para usted, y para todos nosotros. La llamada de 5 minutos sonó por los altavoces. Elena se levantó e inmediatamente sintió mareo. Ricardo la sostuvo. Beatriz entró al camerino, su compostura profesional finalmente resquebrajándose. Elena, aún hay tiempo para cancelar. Nadie la juzgaría, nadie pensaría... Beatriz, la interrumpió Elena gentilmente, usted me dio mi primera oportunidad en este teatro cuando tenía 19 años. ¿Recuerda lo que dijo? Que cada presentación era una oportunidad de tocar almas. Esta es mi última oportunidad. No voy a desperdiciarla. Cuando Elena caminó hacia los bastidores laterales, la orquesta ya estaba tocando la apertura. El público estaba en silencio absoluto. El peso de la anticipación era abrumador. Vera estaba en la primera fila, recordando su promesa. No llorar, observar con alegría. Jimena sostenía la mano de su madre, sus propios ojos brillando con lágrimas y admiración. Y entonces las cortinas se abrieron. Elena entró al escenario y el mundo dejó de respirar. El primer acto comenzó. Negación. Elena bailaba los movimientos rígidos que Mariana había coreografiado. Pasos repetitivos, giros contenidos, una bailarina atrapada en patrones seguros, pero había algo hipnótico en la precisión mecánica, en la belleza incluso en la rigidez. 4 minutos en el primer acto, Elena tropezó. No estaba en el guión, fue un síntoma. Su pierna izquierda simplemente no respondió. El público jadeó colectivamente. El doctor Silva estaba de pie, listo para correr al escenario. Pero Elena no se detuvo. Transformó el tropiezo en movimiento. Cayó grácilmente como si siempre hubiera sido planeado y se levantó nuevamente. Continuó bailando. Ese momento, esa recuperación, dijo más que 1000 palabras. Dijo, voy a caer, pero me voy a levantar. Voy a romperme, pero voy a continuar. El primer acto terminó con Elena de rodillas en el centro del escenario, manos cubriendo su rostro. La negación no funciona. La verdad viene de cualquier manera. Apagón de luces. Cuando las luces volvieron para el segundo acto,
La orquesta explotó en música violenta y discordante. Rabia, negociación, lucha. Elena bailaba con furia que sorprendía incluso a aquellos que la conocían hacía décadas. Cada movimiento era un golpe contra un destino injusto. Cada salto era un intento de escapar de un cuerpo que la traicionaba. Otros bailarines entraron, representando síntomas, limitaciones, la muerte acercándose. La rodeaban, restringían sus movimientos, limitaban su espacio. Elena luchaba contra ellos, empujaba, resistía, bailaba con cada fibra de ser que le quedaba. Y entonces, en el clímax del segundo acto, sucedió. Elena estaba en medio de una pirueta compleja cuando su visión simplemente desapareció. Todo se volvió negro. Perdió la orientación espacial completamente. Cayó, fuerte. No grácilmente esta vez. La música se detuvo. El público se puso de pie en pánico. El doctor Silva corrió al escenario, pero antes de que él llegara, Elena habló. Su voz fue amplificada por los micrófonos de solapa que todos usaban para capturar el sonido de la respiración. «No», dijo, firme a pesar del dolor. «No se detengan, sigan tocando, sigan bailando». La orquesta dudó. El director miró a Beatriz entre bastidores. Ella, con lágrimas fluyendo, hizo una señal para que continuaran. La música recomenzó, y Elena, aún en el suelo, comenzó a bailar. No podía ponerse de pie. Su visión iba y venía en oleadas, pero bailó desde el suelo, brazos moviéndose con esa gracia líquida, torso ondulando, cabeza inclinándose. Estaba literalmente bailando mientras moría, y era lo más hermoso que cualquiera en la audiencia había visto. Los otros bailarines se unieron a ella, no como síntomas esta vez, sino como apoyo. Bailaban a su alrededor creando marcos para sus movimientos desde el suelo. Ricardo se arrodilló a su lado, tomando su mano, guiando sus movimientos cuando ella no podía ver. El segundo acto terminó con Elena siendo cargada por los otros bailarines. No derrotada, sostenida, no sola, acompañada. El intermedio fue de 15 minutos, pero parecieron horas. Entre bastidores, el doctor Silva examinó a Elena mientras yacía en un diván de emergencia. «Su presión arterial está críticamente baja», dijo. «Tuvo un episodio convulsivo menor. Elena, no puede continuar. Su cuerpo se está apagando». Elena giró la cabeza para mirarlo. Su visión había regresado parcialmente. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Honestamente». El doctor Silva dudó. Luego decidió por la verdad. «Horas, quizás un día. No más que eso». Elena absorbió eso. ¿Horas? ¿Qué era una vida entera medida en horas? «Entonces ayúdame a terminar esto», dijo. «Dame lo que necesito para llegar al final del tercer acto. Después no importa». El médico miró a esa mujer extraordinaria, miró su determinación inquebrantable y tomó una decisión que iba contra toda su formación médica. «Está bien», dijo. «Le daré una inyección de corticosteroides y estimulantes. Le dará una explosión de energía, pero después descansaré», completó Elena. «Para siempre». Cuando el tercer acto comenzó, algo milagroso había sucedido. La medicación, la pura fuerza de voluntad, algo. Elena estaba de pie nuevamente. La música del tercer acto era diferente, no rígida como la primera, no violenta como la segunda. Era fluida, pacífica, hermosa de una manera que partía el corazón. Aceptación. Elena bailaba diferente ahora. No luchaba contra su cuerpo, trabajaba con él. Cuando sus piernas temblaban, incorporaba los temblores en los movimientos. Cuando su visión se nublaba, cerraba los ojos y bailaba por la sensación. No era técnicamente perfecta, era algo más. Era vulnerabilidad transformada en arte. Era humanidad en su forma más pura. La coreografía de Mariana había planeado un solo final, donde Elena bailaría sola. Pero cuando llegó ese momento, sucedió algo extraordinario. Jimena, la niña de 14 años en la primera fila, se levantó. Estaba llorando pero también sonriendo, y comenzó a bailar en el pasillo. No era danza entrenada, era solo movimiento, expresión. Una niña con leucemia, débil por la quimioterapia, bailando porque Elena le había dado permiso para vivir auténticamente. Entonces otra persona se levantó,
una mujer de mediana edad que había perdido a su hija por un tumor cerebral. Ella también bailaba. Después otra y otra. En minutos, cientos de personas en la audiencia estaban de pie bailando. No era caos, era comunión, era catarsis colectiva. En la pantalla gigante afuera, miles también bailaban. Y alrededor del mundo, personas viendo la transmisión en vivo se levantaban en sus casas, hospitales, oficinas y bailaban. Bailar hasta el final se convirtió en un movimiento global en ese momento. No sobre ballet o técnica, sobre vivir completamente. Sobre encontrar belleza incluso, especialmente, cuando todo parece perdido. En el escenario, Elena vio eso. Vio a cientos de personas bailando con ella, por ellos mismos, y por primera vez en meses, sonrió con alegría pura. Ella completó el solo final. El último movimiento era simple, brazos elevándose hacia el cielo, cabeza inclinándose hacia atrás, cuerpo arqueándose como una flor abriéndose al sol. Elena ejecutó ese movimiento, y fue perfecto. Entonces, gentilmente, grácilmente, ella cayó. Ricardo la atrapó antes de que llegara al suelo. La música se detuvo, las cortinas se cerraron, y el Palacio de Bellas Artes explotó en aplausos que duraron 23 minutos. La gente lloraba, gritaba, aplaudía, hasta que les dolían las manos. Entre bastidores, el doctor Silva ya estaba trabajando. Elena había perdido el conocimiento. Sus signos vitales eran críticos. Vera corrió entre bastidores, empujando a los guardias de seguridad que intentaron detenerla. Se arrodilló al lado de su hija, sosteniendo su mano. «Elena», susurraba, «mi niña, lo hiciste. Bailaste tu última primavera». Los ojos de Elena se abrieron brevemente. Se enfocaron en el rostro de su madre. Intentó hablar, pero no salió sonido. Mariana lloraba incontrolablemente. «Camila lo vio», dijo. «Donde quiera que esté, ella lo vio. Y está orgullosa. Ambas lo están». Ricardo sostenía la otra mano de Elena. Beatriz también estaba allí, su compostura completamente desmoronada. El doctor Silva revisó los monitores y movió la cabeza tristemente hacia Vera. No había nada más que él pudiera hacer. Era cuestión de minutos. Pero entonces Elena habló. Su voz era solo un susurro, pero todos se inclinaron para escuchar. «Valió la pena», dijo. «Cada momento, cada sacrificio, cada dolor, valió la pena poder bailar». Vera besó la frente de su hija. «Descansa ahora, amor. Bailaste tan hermosamente, tan hermosamente». Los ojos de Elena se cerraron. Su respiración se volvió irregular. Y entonces, rodeada por personas que amaba, haciendo lo que amaba, Elena Castillo partió. El silencio que cayó sobre los bastidores fue sagrado. El doctor Silva registró oficialmente la hora. 23 horas y 42 minutos. Al otro lado de las cortinas, la audiencia aún aplaudía, sin saber que la bailarina que acababan de ver bailar ya no estaba con ellos. Beatriz tomó una decisión. Pidió que abrieran las cortinas una última vez. Cuando las cortinas se abrieron, la audiencia vio a la compañía completa en el escenario. De rodillas, cabezas bajadas. Las zapatillas de Elena colocadas en el centro del escenario, iluminadas por un solo reflector. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, lentamente, la comprensión se extendió. Ella se había ido. El llanto que resonó a través del Palacio de Bellas Artes esa noche fue diferente a cualquier otro. No era solo tristeza, era gratitud, era reconocimiento de haber atestiguado algo trascendente. Jimena, aún en la primera fila, no lloraba. Estaba sonriendo a través de las lágrimas, porque Elena le había dado el regalo más precioso, permiso para vivir auténticamente, sin importar cuánto tiempo le quedara. 5 años después de la muerte de Elena, Vera estaba organizando el departamento que había compartido con su hija en los últimos meses de su vida. Había pospuesto esto demasiado tiempo. Cada objeto era un recuerdo. Cada rincón guardaba la presencia de Elena. Pero había llegado el momento, no de olvidar, sino de transformar ese espacio en algo nuevo. Vera había decidido convertir el departamento en una residencia para jóvenes bailarines sin recursos, exactamente como Elena habría querido. Mientras vaciaba el closet, encontró algo inesperado,
una caja de zapatos escondida en el fondo, detrás de docenas de zapatillas gastadas. Dentro había libretas, muchas libretas. Vera abrió la primera con manos temblorosas. Era el diario de Elena, pero no comenzaba en los últimos meses. Comenzaba 15 años atrás, justo después de la pelea que las separó. Vera leyó la primera entrada, fechada 3 días después de su última conversación con Elena. Mamá no entiende, o quizás yo no entiendo. Ella quiere seguridad para mí, pero seguridad sin pasión es solo existencia lenta. Elijo bailar, elijo vivir, incluso si eso significa perderla por un tiempo, porque sé, en el fondo de mi corazón, que algún día nos volveremos a encontrar, y cuando eso suceda, será mágico. Vera lloró leyendo eso. Elena siempre supo que se reconectarían. Incluso en los peores momentos de separación, mantuvo la fe. Continuó leyendo. Años de entradas, triunfos en el escenario, desilusiones amorosas, amistades profundas, momentos de duda, momentos de certeza absoluta. Y entonces, 3 años antes de su muerte, la primera mención sobre síntomas. Los dolores de cabeza están peor, pero todo el mundo tiene dolores de cabeza, ¿cierto? Es el estrés, la presión, nada más. No puedo parar ahora, no cuando estoy tan cerca de todo lo que soñé. Vera leyó con el corazón apretado mientras las entradas documentaban la progresión de síntomas que Elena ignoraba, negaba, racionalizaba. Durante un año entero antes del diagnóstico oficial, hubo señales. ¿Por qué Elena no había buscado ayuda antes? La respuesta vino en una entrada de 2 años antes de su muerte. Sé que algo está mal. Sé que probablemente debería ver a un médico, pero tengo tanto miedo. Miedo de lo que encontrarán. Miedo de que me digan que deje de bailar. Y si tengo que elegir entre vivir más tiempo sin bailar o vivir menos tiempo haciendo lo que amo, ya sé mi respuesta. Vera cerró la libreta, abrazándola contra su pecho. Elena lo sabía. Quizás no conscientemente, pero en algún nivel profundo, ella siempre supo que el tiempo era limitado. Y eligió bailar, pero había más libretas. Vera abrió la siguiente. Era diferente. No era un diario. Eran cartas. Docenas de cartas no enviadas, cada una dirigida a una persona diferente. La primera era para Ricardo. Querido Ricardo, si estás leyendo esto, ya he bailado mi última danza. Y espero que estabas a mi lado, como siempre estuviste. Quiero que sepas algo que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Fuiste más que mi pareja de baile. Fuiste mi mejor amigo, mi confidente, mi ancla cuando el mundo giraba demasiado rápido. Cada pirueta que completé fue porque confiaba en que me atraparías. Cada salto que arriesgué fue porque sabía que estabas allí. Me hiciste mejor bailarina, pero más importante, me hiciste mejor persona. Sigue bailando, Ricardo, no por mí, sino por ti. Tienes tanta belleza dentro de ti, no dejes que mi muerte apague tu luz. Y cuando crees tu propia coreografía, porque sé que lo harás, porque vi la forma en que tus ojos brillan cuando imaginas movimientos nuevos, hazla sobre alegría, no sobre pérdida. Porque la vida, incluso cuando es corta, debe ser celebración. Con todo mi amor, Elena. Vera encontró una carta para Mariana. Querida Mariana, gracias. Gracias por tener el valor de volver, por crear la pieza que tu hermana pidió, por permitirme ser parte de esa jornada de sanación. Última primavera no fue solo mi última presentación, fue redención para ti. Fue Camila diciendo, está bien, puedes seguir creando, puedes seguir viviendo. Tengo una petición, sigue coreografiando, sigue creando belleza a partir del dolor. Hay tantas Camilas y Elenas en el mundo, personas cuyas historias necesitan ser contadas a través del movimiento, del arte, de la verdad. Tienes un don raro, transformas la tragedia en trascendencia. No desperdicies eso. Y sabe, donde quiera que Camila esté, está orgullosa de ti, tan orgullosa, siempre bailando. Elena. Había cartas para Beatriz, para el doctor Silva, para miembros de la compañía. Y entonces Vera encontró una que la hizo detenerse completamente. Estaba dirigida a Jimena, la niña de 14 años con leucemia. Mi querida Jimena, probablemente estés confundida sobre por qué te dejé una carta. Después de todo,
Nos conocimos tan brevemente, pero cambiaste mi vida de formas que no puedes imaginar. Cuando recibí tu primera carta, cuando leí sobre tu cansancio, tu duda, tu miedo, vi un reflejo de mí misma, y me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre mí, era sobre dar permiso, permiso para estar cansada, permiso para elegir calidad sobre cantidad, permiso para vivir auténticamente incluso especialmente cuando, el tiempo es limitado. Tú me diste propósito en mis últimos meses. Cada carta tuya me recordaba por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. No era solo sobre bailar, era sobre mostrar que hay más de una forma de ser valiente. Así que gracias, Jimena. Gracias por tu valor al escribirme. Gracias por tu honestidad sobre tus luchas. Gracias por permitirme ser parte de tu viaje. Y ahora, mi petición final. Vive. No importa cuánto tiempo tengas. 5 años, 50 años, 80 años. Vive cada momento con intención. Ama profundamente. Crea libremente. Baila siempre, incluso si solo es en tu corazón. Tu amiga siempre, Elena PD. Mi madre, Vera, tiene algo para ti. Pídeselo cuando estés lista. Vera miró el sobre. Había algo más dentro. Sacó un testamento. Elena había dejado instrucciones específicas. La mitad de sus bienes, que no era mucho, los bailarines rara vez mueren ricos, iría para establecer un fondo de becas, pero la otra mitad tenía un destino específico: pagar el tratamiento médico de Jimena. Vera lloró. Su hija, incluso en los últimos momentos, pensaba en los demás. Tomó el teléfono y llamó a los padres de Jimena. Era hora de cumplir el último deseo de Elena. 3 días después, Vera visitaba a Jimena en el hospital, donde la niña recibía tratamiento de mantenimiento. A los 19 años ahora, Jimena estaba en remisión, pero aún necesitaba monitoreo regular. Vera le entregó el sobre con la carta y el testamento. Jimena leyó con lágrimas corriendo. Cuando llegó a la parte sobre el dinero, movió la cabeza. No puedo aceptar esto. Elena apenas me conocía. Elena te conocía mejor de lo que piensas, la interrumpió Vera gentilmente. Y ella quería hacer esto. Honrala aceptándolo. Usa ese dinero no solo para tratamiento, sino para vivir, para hacer cosas que siempre soñaste. Jimena abrazó a Vera, ambas llorando. Y en ese momento, algo cambió en Jimena. Ella hizo algo que había estado posponiendo durante años. Vera, dijo, secándose lágrimas, hay algo que quiero hacer, algo que Elena inspiró, pero voy a necesitar ayuda. Jimena reveló que quería crear un documental, no sobre Elena específicamente, sino sobre el movimiento que ella inició, sobre pacientes terminales que eligieron calidad de vida, sobre familias que encontraron paz, sobre cómo una vida vivida auténticamente puede inspirar a miles. A Vera le encantó la idea. Más que eso, se comprometió a ayudar. Comenzarían a filmar inmediatamente. En los meses siguientes, Jimena y Vera viajaron por México y luego internacionalmente, entrevistando a personas tocadas por la historia de Elena. Conocieron a Carlos, un hombre de 45 años con ELA, que eligió pasar sus últimos meses navegando en lugar de en un hospital. Contó cómo ver Última Primavera le dio valor para tomar esa decisión. Conocieron a Patricia, una madre que perdió a su hijo de 10 años por un tumor cerebral. Contó cómo la filosofía de Elena sobre vivir completamente cambió los últimos 3 meses de su hijo. Menos tiempo en el hospital, más tiempo en la playa, construyendo recuerdos. Conocieron a David, un bailarín de Nueva York que vio la presentación de Elena transmitida en vivo y decidió salir del closet con su familia, sabiendo que la vida es demasiado corta para vivir una mentira. Cada historia era diferente, pero todas compartían un tema central. Elena les había dado permiso para vivir auténticamente. El documental tomó 2 años en completarse. Jimena, ahora estudiante de medicina, trabajaba en él por las noches y los fines de semana. Vera, que descubrió talento para la narrativa, ayudaba a dar forma a las historias. Cuando Bailar hasta el final, el legado de Elena Castillo se estrenó, se convirtió en una sensación cultural. Ganó premios en festivales de cine. Se exhibió en escuelas de medicina, hospitales, conferencias sobre cuidados paliativos. Pero más importante, inspiró una nueva ola de conversaciones sobre la muerte, la elección y la dignidad. En la noche del estreno,
el Palacio de Bellas Artes organizó una proyección especial. Todos estaban allí. Ricardo, Mariana, Beatriz, el doctor Silva y, sorprendentemente, docenas de personas que aparecieron en el documental, personas cuyas vidas fueron cambiadas por Elena. Cuando las luces se encendieron después de la película, no había palabras adecuadas. Jimena subió al escenario, ahora una mujer joven segura con un propósito claro. Elena me dijo en una carta, comenzó Jimena, su voz clara y fuerte, que ella no quería ser recordada como la bailarina que murió joven. Quería ser recordada como la bailarina que vivió completamente. Miró a la audiencia. Hoy, 5 años después de su muerte, puedo decir, misión cumplida. Elena no es recordada por su muerte. Es recordada por su vida, por su valentía, por su autenticidad, por enseñarnos que vivir completamente no requiere longevidad, requiere intención. Ricardo se levantó de la audiencia. Tenía algo que anunciar. Había pasado los últimos años creando una nueva pieza, su primera coreografía completa, y estaba lista para estrenarse. Se llamaba Ecos de Primavera. Era sobre cómo una vida, incluso cuando es corta, crea ondas que continúan mucho después de que la persona se ha ido. El estreno sería en un mes, y Ricardo quería que Jimena bailara el papel principal. Jimena miró sorprendida. Pero yo no soy bailarina. Nunca entrené. Elena no bailó técnicamente perfecto en su última presentación, la interrumpió Ricardo. Bailó verdadero, y eso es lo que necesito. Alguien que entiende lo que esta pieza significa. Alguien que lo ha vivido. Jimena aceptó, y durante las siguientes 4 semanas trabajó con Ricardo intensivamente. No aprendiendo técnica clásica. No había tiempo para eso, sino aprendiendo a traducir emoción en movimiento. La noche del estreno, Jimena estaba aterrorizada. No en el camerino del Palacio de Bellas Artes, sino en el mismo escenario donde Elena había hecho su última presentación. Usaba un vestido simple, blanco, reminiscente del que Elena usó, pero eso era coincidencia. Era sobre pureza, vulnerabilidad, verdad. La música comenzó, y Jimena bailó. No era técnicamente perfecto. Sus movimientos eran vacilantes a veces, no tan fluidos como los de una bailarina entrenada, pero había algo intensamente real en ello. Bailaba su propio viaje, diagnóstico, miedo, tratamiento, dolor, pero también esperanza, conexión con Elena a través de cartas, decisión de vivir, remisión, propósito encontrado. Y entonces, en el clímax de la pieza, otros bailarines entraron. Representaban a todas las personas tocadas por Elena. Cada uno bailaba su propio solo breve. Carlos en su bote, Patricia con su hijo, David saliendo del closet. Era como un tapiz de vidas interconectadas. Y en el centro, Jimena, representando tanto a sí misma como a Elena, conectando a todos. La pieza terminó con Jimena de pie en el centro, brazos elevados hacia el cielo, exactamente como Elena lo había hecho. Pero esta vez ella no cayó, permaneció de pie, porque la vida continúa, el legado continúa, el amor continúa. La ovación fue ensordecedora, pero el momento más poderoso vino después. Vera subió al escenario. Ella tenía ahora 65 años, cabello completamente blanco, pero ojos brillando con propósito renovado. Anunció la creación de un instituto. Instituto Elena Castillo para la Vida Auténtica. Su propósito, apoyar a personas con enfermedades terminales que eligieran calidad sobre cantidad, ayudándolas a realizar sueños finales, crear legados, vivir completamente. El financiamiento inicial venía de una fuente inesperada. La grabación de la última presentación de Elena había sido lanzada como película. Todas las ganancias fueron para el instituto. En los años siguientes, el instituto ayudó a cientos. Un escritor con cáncer de pulmón que quería terminar su última novela. Una abuela con Alzheimer que quería grabar historias para sus nietos antes de olvidar. Un músico con enfermedad cardíaca terminal que quería dar su último concierto. Cada persona recibió recursos para realizar su sueño final. No curas milagrosas. El instituto era honesto sobre eso, sino oportunidades de crear significado. Mariana se convirtió en directora artística del instituto,
creando piezas específicas para pacientes que encontraban expresión a través de la danza. Ricardo dirigía talleres. El doctor Silva proporcionaba consultoría médica gratuita. 10 años después de la muerte de Elena, Jimena completó su residencia médica. Se especializó en cuidados paliativos, un área que ni siquiera existía robustamente en México antes. Su primer paciente como médica formada fue una niña de 12 años, con tumor cerebral inoperable. Los padres querían tratamiento agresivo. La niña solo quería ir a Disney World. Jimena se sentó con la familia y contó la historia de Elena. No para convencerlos de nada, sino para abrir una conversación sobre lo que realmente importaba. El tratamiento puede dar 3 meses más, explicó honestamente. Pero serán 3 meses de náuseas, debilidad, hospitalización. O pueden tener 2 meses de calidad, recuerdos, alegría, elección. La familia eligió Disney World. La niña pasó 6 semanas mágicas con su familia, haciendo cada experiencia que había soñado. Murió 3 días después de regresar, pero murió feliz, completa, amada. Los padres luego buscaron a Jimena, llorando pero también agradeciendo. «Nos diste el regalo más grande», dijeron. «Tiempo de calidad con nuestra hija. Recuerdos que durarán para siempre». Ese se convirtió en el patrón de la práctica de Jimena. Siempre honesta, siempre compasiva, siempre centrada en lo que el paciente realmente quería. 15 años después de la muerte de Elena, el movimiento Piri Bailar hasta el final había transformado los cuidados paliativos globalmente. Hospitales alrededor del mundo adoptaban modelos que priorizaban la calidad de vida. Escuelas de medicina enseñaban autonomía del paciente como principio central. Y todo había comenzado con una bailarina que decidió bailar hasta el final. Mariana, ahora con 58 años, creó su obra maestra final. Era una retrospectiva de 20 años desde Última Primavera, incluyendo escenas de la presentación original de Elena, entrelazadas con nuevos solos de bailarines inspirados por ella. La llamó Ecos Eternos, y el estreno fue programado para el aniversario de 20 años de la muerte de Elena. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno como en esa noche transformadora 2 décadas atrás. Pero ahora, en la primera fila, estaba Jimena, doctora Jimena Santos, especialista reconocida internacionalmente en cuidados paliativos. A su lado estaban Carlos, sorprendentemente aún vivo, desafiando todos los pronósticos, Patricia, David y docenas de otros cuyas vidas fueron tocadas. Vera también estaba allí, ahora con 70 años. Había cumplido cada promesa que le hizo a su hija. Había viajado por el mundo. Había amado nuevamente. Un viudo gentil que conoció en París. Había vivido completamente. La presentación comenzó con una proyección. Era Elena, joven y radiante, bailando Giselle al inicio de su carrera. Técnica perfecta, belleza inmaculada, pero de alguna manera menos impactante que su última presentación imperfecta. Luego cambió a escenas de Última Primavera. Elena tropezando pero continuando, cayendo pero bailando desde el suelo. Su último arabesque, su último gesto de manos al cielo. No había un ojo seco en el teatro, pero luego vino la parte nueva. Bailarines contemporáneos, muchos nacidos después de la muerte de Elena, bailando interpretaciones de lo que ella significaba para ellos. Un solo sobre valentía, otro sobre vulnerabilidad, un tercero sobre legado, y finalmente, la sorpresa que Mariana había guardado en secreto. Jimena bailó. A los 34 años, sin entrenamiento formal más allá de esas semanas con Ricardo años atrás, Jimena subió al escenario y bailó. Era simple, era honesto, era sobre gratitud. Bailó sobre la niña de 14 años con leucemia que encontró esperanza en una bailarina moribunda, sobre la joven médica que transformó esa esperanza en misión, sobre el legado que continúa a través de cada vida salvada, cada momento de calidad proporcionado, cada familia que encontró paz. Cuando terminó, Vera estaba de pie aplaudiendo. Pronto toda la audiencia se unió. Después de la presentación, hubo una recepción. Las personas compartían historias, muchas encontrándose por primera vez, a pesar de que todas estaban conectadas por Elena. Fue entonces cuando sucedió algo mágico. Alguien comenzó a tocar música,
y espontáneamente las personas comenzaron a bailar. No una presentación formal, solo movimiento, alegría, vida. Vera bailó con su esposo. Jimena bailó con Ricardo. Mariana bailó sola, lágrimas de alegría corriendo, finalmente completamente en paz con la pérdida de Camila. Y por toda la sala, por todos los rincones, las personas bailaban, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, bailarines entrenados y aficionados torpes. Todos bailando porque Elena les había enseñado: vive completamente, ama profundamente, baila siempre. 25 años después de la muerte de Elena, Vera, ahora con 75 años, yacía en una cama de hospital. Cáncer de ovario. Avanzado, terminal. Pero no estaba asustada, no estaba enojada, estaba en paz. Jimena, su médica y querida amiga, estaba sentada a su lado. «Sabes que tenemos opciones», Jimena decía gentilmente. «La quimioterapia podría dar 3 meses más de sentirme mal», completó Vera sonriendo. «No, querida, aprendí de mi hija. Calidad sobre cantidad». Jimena sonrió a través de las lágrimas. «Entonces, ¿qué quieres hacer con el tiempo que te queda?», Vera pensó. Luego sonrió de una manera que iluminó toda la habitación. «Quiero bailar». Y entonces, en esa habitación de hospital, Jimena tocó música en su teléfono. Última primavera, la grabación de la presentación final de Elena. Vera cerró los ojos escuchando, y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu bailaba. Veía a Elena, joven, hermosa, libre, volando a través del escenario. «Ya voy, mi niña», susurró. «Guardé todas mis promesas, viví completamente, como me enseñaste». Vera Castillo falleció 3 días después, con Jimena a su lado, música de ballet sonando suavemente, una sonrisa pacífica en su rostro. Su funeral fue una celebración, exactamente como había pedido. Los bailarines se presentaron, se compartieron historias, y al final todos bailaron. Fue enterrada al lado de Elena. Sus lápidas eran simples pero profundas. Elena Castillo, 1992-2024. Bailó hasta el final y enseñó al mundo a hacer lo mismo. Vera Castillo, 1954-2049, cumplió cada promesa y bailó a través de la vida. 30 años después de la muerte de Elena, Jimena, ahora con 44 años y directora del Instituto Elena Castillo, recibió una visita inesperada. Era una niña de 16 años llamada Sofía. Tenía cáncer y tenía una petición. «Doctora Santos», dijo Sofía nerviosamente, «aprendí sobre Elena Castillo en la escuela. Vi el documental que usted hizo y quiero hacer lo mismo. Quiero vivir mis últimos meses haciendo lo que amo». Jimena se sentó, sintiendo lágrimas. «¿Y qué amas, Sofía?» «Música», respondió Sofía, ojos brillando. «Toco violín y quiero dar un concierto final. Quiero tocar como Elena bailó, completamente, sin miedo». Jimena abrazó a la niña, y en ese momento comprendió que el legado de Elena era verdaderamente eterno, no porque ella fuera famosa, sino porque enseñó algo universal: cómo vivir auténticamente, incluso, especialmente, cuando el tiempo es limitado. El concierto de Sofía fue 3 meses después. Palacio de Bellas Artes, por supuesto. ¿Dónde más podría ser? Ella tocó con pasión que trascendía la técnica, y cuando terminó, no murió en el escenario como algunos temieron. Continuó viviendo 2 meses más, haciendo música, creando alegría, viviendo completamente. Cuando finalmente partió, fue en paz, y dejó una grabación de su concierto pidiendo que se usara para inspirar a otros jóvenes músicos a tocar con el corazón, no solo con precisión. El ciclo continuaba. 50 años después de la muerte de Elena Castillo, el mundo era un lugar diferente. Los cuidados paliativos eran estándar, no excepción. La autonomía del paciente era un derecho reconocido globalmente. Las conversaciones sobre la muerte y la calidad de vida se habían normalizado, no eran tabú, y todo podía rastrearse hasta una bailarina que, medio siglo atrás, decidió bailar en lugar de languidecer. Jimena, ahora con 64 años y cerca del retiro, dio su última conferencia en un congreso médico internacional. Subió al podio, cabello ahora entrecano, pero ojos aún brillando con pasión. «Hace 50 años», comenzó,
Una bailarina de 32 años recibió un diagnóstico terminal. Los médicos le dieron 6 meses. Ella eligió 2 meses de baile sobre 6 meses de tratamiento. La sala estaba en silencio. Muchos dijeron que se estaba rindiendo, que era irresponsable, desperdiciando tiempo precioso. Pero Elena Castillo entendió algo que la medicina apenas está comenzando a aceptar, que vivir no es solo respirar, es significado, es propósito, es autenticidad. Jimena hizo una pausa, dejando que eso se asentara. En esos 2 meses tocó millones de vidas, inició un movimiento que cambió cómo manejamos la muerte, inspiró cambios en políticas médicas globalmente, y más importante, dio permiso a innumerables personas para vivir en sus propios términos. Sonrió, lágrimas en sus ojos. Así que cuando su próximo paciente elija calidad sobre cantidad, cuando elijan Disney World sobre quimioterapia, cuando elijan bailar en lugar de tratamiento, no los juzguen, celébrelo, porque están ejerciendo un derecho humano fundamental, vivir auténticamente. La ovación duró 10 minutos. Después de la conferencia, un joven médico se acercó. Doctora Santos, yo perdí a mi hermana por cáncer cuando tenía 10 años. Ella tenía 12. Y en esos últimos meses todo fue hospital, tratamiento, dolor. Nunca tuvimos solo tiempo. Estaba llorando ahora. Si hubiéramos conocido la historia de Elena, tal vez habríamos hecho las cosas diferente. Tal vez habríamos tenido recuerdos en lugar de solo trauma. Jimena lo abrazó. Es por eso que seguimos contando la historia, para que cada familia tenga elección, para que cada paciente sepa que hay más de una forma de ser valiente. Esa noche, Jimena visitó las tumbas de Elena y Vera. Llevó flores frescas como había hecho todas las semanas durante décadas. Se sentó en el pasto, mirando las lápidas iluminadas por la luz suave del atardecer. Así que, Elena, dijo en voz alta, tenías razón, sobre todo. 2 meses de vivir completamente valieron más que años de solo existir. Lo probaste y cambiaste el mundo en el proceso. Hizo una pausa secándose lágrimas. Tuve suerte. Entré en remisión. Viví para tener carrera, familia, propósito. Pero nunca olvidé tus lecciones. Cada día vivo intencionalmente. Amo profundamente. Y sí, a veces todavía bailo. Pésimamente, pero bailo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Gracias, susurró Jimena. Gracias por salvarme cuando tenía 14 años y ya no quería luchar. Gracias por mostrarme que vivir auténticamente vale cualquier precio. Gracias por tu legado que continúa salvando vidas décadas después. Una brisa gentil movió los árboles cercanos. Y por un momento, Jimena pudo jurar que escuchó música. La música de Última Primavera. Cerró los ojos y bailó. No una presentación, solo movimiento, gratitud expresada a través del cuerpo. Y si alguien estaba observando, y docenas lo estaban, otros visitantes del cementerio, verían a una mujer de 64 años bailando entre lápidas al atardecer, celebrando la vida incluso en un lugar de muerte. Porque Elena enseñó que la muerte no es lo opuesto a la vida. La apatía lo es. El miedo lo es. Vivir inauténticamente lo es. Pero bailar, metafórica o literalmente, es elegir la vida, todos los días, en cada momento. 100 años después del nacimiento de Elena Castillo, el Palacio de Bellas Artes organizó una celebración centenaria. Ninguno de los actores principales seguía con vida. Jimena falleció a los 82, después de una vida larga y significativa. Ricardo a los 79, Mariana a los 90, pero sus legados continuaban. Y más importante, el legado de Elena continuaba. La celebración incluyó una retrospectiva de un siglo de cambio en la atención médica, autonomía del paciente y conversaciones sobre la muerte. Los historiadores trazaron una línea directa desde Última Primavera a través de décadas de reformas. Presentaron Última Primavera nuevamente, coreografía preservada meticulosamente, bailada por una nueva compañía, y aunque era técnicamente perfecta de maneras que Elena nunca lo fue, le faltaba algo. Le faltaba urgencia, le faltaba vulnerabilidad, le faltaba la verdad visceral de saber que cada movimiento podría ser el último. Pero no importaba, porque el mensaje permanecía, y el mensaje era simple.
Vive completamente. Ama profundamente. Baila siempre. En el último día de la celebración, hicieron algo especial. Transmitieron globalmente la presentación final de Elena, remasterizada en calidad moderna. Miles de millones la vieron. Y alrededor del mundo, personas de todas las edades, todas las culturas, todos los contextos, se levantaron y bailaron, no porque fueran bailarines, sino porque eran humanos, y Elena les recordaba que ser humano es elegir la vida, todos los días, contra toda probabilidad. La transmisión terminó con las últimas palabras que Elena dijo antes de morir, palabras que el doctor Silva registró y que se convirtieron en un mantra global. Valió la pena. Cada momento, cada sacrificio, cada dolor. Valió la pena poder bailar. Y entonces, lo mismo que sucedió 50 años antes, se repitió. Por 3 minutos, el mundo entero bailó junto. En hospitales, los pacientes bailaban desde sus camas. En casas, las familias bailaban juntas. En las calles, extraños bailaban lado a lado. Por 3 minutos toda la humanidad recordaba. No estamos definidos por cuánto tiempo vivimos, sino por cuán completamente vivimos. Y en algún lugar, en algún plano más allá de la comprensión, Elena Castillo también bailaba. Libre de dolor, libre de limitaciones, libre, eternamente bailando, eternamente inspirando, eternamente recordándole al mundo. Baila hasta el final, y el final será solo el comienzo. Si esta historia te conmovió, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva. Y deja en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te marcó en esta historia? ¿Fue cuando Elena bailó por última vez? ¿Cuando Jimena decidió vivir? ¿O cuando entendiste que el legado va más allá de la muerte? Nosotros leemos todos los comentarios. Recuerda, esta historia es sobre mucho más que una bailarina con cáncer. Es sobre todos nosotros, sobre elegir vivir intencionalmente en lugar de solo existir, sobre encontrar el valor para ser auténtico incluso cuando el mundo nos presiona para ser prácticos, sobre crear legados que van más allá de nuestro último suspiro. Elena tenía 32 años y 2 meses, pero en esos 2 meses vivió más completamente que muchos viven en 80 años. No porque fuera especial o extraordinaria desde el nacimiento, sino porque eligió, consciente y valientemente, transformar la tragedia en trascendencia. Cada uno de nosotros enfrenta nuestra propia mortalidad, algunos más temprano, otros más tarde. Pero todos eventualmente llegamos a ese momento donde el tiempo deja de ser infinito y se vuelve contable. La pregunta que Elena nos deja es, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Lo desperdiciamos en cosas que no importan? ¿En trabajos que odiamos? ¿En relaciones que nos disminuyen? ¿En miedos que nos paralizan? ¿O elegimos bailar? No literalmente, necesariamente, sino metafóricamente. Elegimos vivir con pasión, amar sin reservas, crear sin miedo al juicio, conectar profundamente, perdonar completamente. Elena bailó. Tú puedes pintar, escribir, construir, enseñar, cuidar, explorar. Lo que importa no es la forma, sino la intención. Vivir completamente hasta tu último momento. Donde quiera que estés ahora, ya sea en la cima de la salud o enfrentando tu propia batalla, sabe esto. Tú tienes elección. Siempre tienes elección. Puedes elegir miedo o valor. Puedes elegir apatía o pasión. Puedes elegir existir o vivir. Elena eligió vivir. Y al hacerlo, enseñó a millones a hacer lo mismo. Su legado no está solo en los libros de historia del ballet. Está en cada paciente que ejerce autonomía sobre su propio camino, en cada familia que elige calidad sobre cantidad, en cada persona que decide hoy mismo dejar de postergar sueños. Está en Jimena, que transformó inspiración en una carrera de salvar vidas, en Vera, que encontró el valor para vivir plenamente después de décadas de jugar seguro, en Ricardo, Mariana, Beatriz, todos transformados por atestiguar valor radical. Y está en ti. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo cuestionar cómo estás viviendo, si plantó una semilla de cambio, entonces Elena sigue bailando a través de ti.